Ya. Bienvenidos chicos a la novena clase de lo que es la materia de botánica taxonómica, y como continuación de la clase pasada nosotros estaremos abarcando hoy lo que son todo lo que las macromoléculas, o sea, como su nombre lo dice, moléculas de alto tamaño y de alto peso molecular. En términos generales, cuando se unen dos monómeros para la formación de un enlace y se desprende una molécula de agua, recordemos un poquito de lo que es química básica. Cuando nosotros unimos dos moléculas grandes que son de gran tamaño, de gran peso y que tienen todo grande, ellas al momento de la unión, al hacer un enlace covalente de estas mismas moléculas, ellas por ende, porque su tamaño se lo permite, ellas desprenden agua. ¿Para qué? Básico, para no formar una molécula extremadamente grande, además del tamaño que ellas tienen, y poderse compactar. Se habla de una reacción de condensación. Si la reacción ocurre al contrario, esto es que se rompe el enlace con la adición de una molécula de agua y se regeneran los monómeros originales. Y esto se habla de reacciones de hidrólisis. Los organismos vivos juegan con reacciones de hidrólisis, o sea, digestión y condensación para la construcción de macromoléculas. Los tipos principales de macromoléculas son las proteínas, formadas por cadenas lineales de aminoácidos, y los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, formados por bases nucleótidas, o sea que purinas y pirimidines. Purinas y pirimidines que tienen las plantas. Nosotros tenemos otras cadenas lineales pirúvicas, pero estas en este caso son las de las plantas. Polisacáridos formados por subunidades de azúcar y lípidos formados por glicerol, ácido graso o colesterol. Los aminoácidos son proteínas que están unidas por enlaces peptídicos, o sea, que ellas tienen algún enlace covalente. Los carbohidratos de los polisacáridos por enlace glucosídico, o sea, azúcar, o peptídicos, ácidos que tienen los aminoácidos, valga la redundancia, y los lípidos y ácidos nucleicos por enlace éster. ¿Qué es el enlace éster? El alcohol. Básicamente es el alcohol. Proteínas en plantas, tenemos que, como en la lámina pasada decía, son cadenas de aminoácidos enlazadas para formar un largo polímero. Hay miles de proteínas distintas en las células de las plantas y cada una tiene su propia estructura. Dentro de esta estructura tenemos que las proteínas de las plantas contienen estructuras en tres niveles diferentes. La secuencia de aminoácidos en la proteína se llama estructura principal. La cadena de aminoácidos por lo general se enrollará para formar hélices u hojas. Estas se llaman estructura secundaria, y esta estructura general se forma en 3D de la proteína, se llama estructura terciaria. O sea que no es que la vamos a ver en tercera dimensión, sino que tiene tres enlaces. Ella tiene una estructura terciaria, o sea que si nosotros ponemos lo que es la parte del dióxido de carbono, como nosotros la conocemos como CO2, nosotros ponemos el carbono, que es una primera estructura, tenemos una partícula de oxígeno, que es la segunda estructura, y la segunda partícula de oxígeno, que es la tercera estructura. ¿Unidas por qué? Por enlaces covalentes. Si nosotros queremos hacer de una manera distinta lo que es el dióxido de carbono, entonces ponemos el carbono principalmente, un doble enlace que consta como dos partículas que tenemos acá de oxígeno. Y ahí podemos ver solo dos partículas, pero si nosotros lo hacemos como debería de ser y no con enlaces covalentes dobles, tenemos doble estructura más la primera, la principal que la consta, que es el carbono. Ahí están las tres estructuras terciarias. Características de todo lo que son las proteínas, tenemos que la estructura principal de las proteínas de una planta está determinada por el origen de las letras o par base en el gen que la codifica. Algunos aminoácidos tienen una carga positiva o negativa.
por eso es que se llaman ácidos. Algunos se atraen al agua, mientras que otros la repelen. O sea que cargas diferentes se atraen, cargas iguales se repelen. Algunos son ácidos y otros son bases. Estas propiedades diferentes causan que una cadena dada de aminoácidos asuma una estructura terciaria única o su propia estructura. Un ejemplo en el ser humano es, nosotros recordemos que tenemos en lo que es la bolsa estomacal ácido clorhídrico. O sea que lo que forma este ácido es una partícula relativamente agua y después unida a lo que es una partícula de cloro. Entonces, sigamos con el ejemplo. Si nosotros tenemos HCl, que es el ácido clorhídrico, y le sumamos más una molécula de agua, que es lo que nosotros hacemos normalmente cuando hacemos ingesta de agua o ingesta de alimentos, lo que hace que esto haga o se pueda unir a lo que es agua es que ella sea de carga distinta. O sea que nosotros tenemos que el hidrógeno es una carga positiva y el oxígeno es una carga negativa. El cloro es -2. Nosotros tenemos que el cloro es una carga negativa y el hidrógeno es una carga positiva. Entonces, ahí tenemos lo que le estaba explicando, que básicamente cargas opuestas se atraen. Función: la estructura de las proteínas de una planta es clave para esta función. La estructura determinada a tipos de funciones realizará o hará que la proteína funcione normal y interactúe con las demás. Las distintas proteínas en las plantas realizan una amplia variedad de funciones diferentes que van desde varios roles en la fotosíntesis a la replicación del ADN. ¿Por qué? Porque si yo no tengo mi planta bien nutrida, no hace el proceso de la fotosíntesis. Y si no hace el proceso de la fotosíntesis, la planta no se oxigena a ella y no me da oxígeno a mí. Si no hace esta parte de la fotosíntesis, no hay clorofila. ¿Qué es la clorofila? La sangre de esta plantita. Y si no hay clorofila por la parte de la planta, cuando yo me la coma, no me va a dar ningún tipo de función normal de ella, o no me va a nutrir, o simplemente no utilizo su clorofila propia de la plantita para yo desintoxicarme. Los polisacáridos son grandes cadenas polimerizadas en los que están comprendidos el almidón, la celulosa, los mucílagos propios de las plantas, que en nuestro organismo es de maravilla, la pectina y la inulina. Son carbohidratos de gran importancia biológica dentro de los vegetales. Algunos polisacáridos tenemos principales dentro de lo que son las plantas que se cuenta como principales. Son el almidón, que está dentro de la papa. Nosotros podemos decir, ay, qué rica la papa, pero igual nos engorda. Y la celulosa, o en humanos, que son la fructosa o la glucosa. Entonces tenemos el almidón, es más importante, el más importante de todos los polisacáridos. Es la principal reserva de energía de las plantas, es insoluble en agua fría, pero en caliente se hincha formando un grudo cuyo uso en la industria textil, alimentaria y apresto o cosméticos le da destacada utilidad industrial. Algunas plantas con alto contenido en almidón son la avena, el maíz y la yuca. La celulosa está presente en las paredes celulares de los vegetales y es la responsable de la resistencia de sus tejidos, pues no se destruye al morir el vegetal, y junto a la lignina forma el tejido de sostén. O sea, lo que hace la lignina es ser una parte o una fibra muy delgadita para que esta celulosa no se desuna, constituyendo los tallos leñosos. Es por tanto el carbohidrato más abundante en el reino vegetal. Ya por último tenemos lo que son los ácidos nucleicos, y que están formados por unidades de mononucleótidos, los cuales participan en el mecanismo molecular a través de los cuales se almacena, replica y transcribe la información genética y síntesis de proteínas. Están estructuradas por unas bases nitrogenadas, que son la púrica y la pirimidínica,
y una pentosa, que es 5 átomos de azúcar, además unidos al ácido fosfórico. Y para terminar tenemos una pequeña tareita, que es investigar qué plantas o frutos contienen principalmente proteínas, qué otras plantas y frutos contienen lípidos y qué otras tienen celulosa, o sea la fructosa o la glucosa, el azúcar que nosotros tenemos.